Buenas tardes, muy buenas tardes jóvenes, buenas tardes lluviosas. Les comento que la clase está siendo grabada y espero algún día subida a YouTube. Entonces el día de hoy o la tarde de hoy, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. ¿A qué nos vamos a referir con el movimiento circular uniforme? Bueno, en la primera unidad nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. Esto es, objetos que se movían en línea recta, así como lo indica el nombre. Entonces ahora, en la segunda unidad, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme, donde las trayectorias son circunferencias. Y entonces, en este tipo de movimiento, también podemos tener este movimiento con rapidez constante. ¿Sí? Tenemos un movimiento con rapidez constante, solo que ahora, pues, la trayectoria es una circunferencia. Y aparece una aceleración que es radial, es decir, en dirección del radio, siempre hacia el interior de la circunferencia. Y a esta se le llama aceleración centrípeta, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a volver a definir tenemos que volver a definir la cinemática en términos de eh, la nueva trayectoria que tenemos ahora, que es una circunferencia. Entonces, lo primero es definir la distancia. Ahora, pues, las distancias las podemos medir utilizando ángulos, ¿sí? Podemos medir las distancias utilizando ángulos. En este caso, hay una relación que se utiliza en matemática, en geometría y trigonometría, en matemática 111, que nos relaciona el ángulo con el ángulo, el radio y el segmento de la circunferencia. ¿Sí? El segmento sería esta longitud aquí S, y si el ángulo es 2 veces teta, tenemos esta relación, que ese segmento de la circunferencia es 2 teta multiplicado por el radio, ¿sí? Multiplicado por el radio. Ese sería ahora nuestra distancia, ¿sí? Sería nuestra nueva distancia. Ahora, en función del ángulo, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vamos a medir distancias en radianes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para todos los ejercicios que nosotros trabajemos, siempre que hablemos de triángulos, usted los ángulos los va a utilizar en grados. Pero en el movimiento circular, como los desplazamientos, las distancias recorridas las vamos a medir en ángulos, lo vamos a trabajar en radianes. Entonces ahora vamos a trabajar en radianes. La rapidez se define siempre como la distancia dividida el tiempo, distancia entre tiempo, y esto sería entonces en este caso sería 2 veces el ángulo por el radio dividido entre el tiempo. Bueno, aquí despejaron para el tiempo, ¿sí? Despejaron para el tiempo como la distancia entre la rapidez. Y bueno, aquí tenemos la deducción de la aceleración radial. En este caso, la aceleración sigue siendo un cambio de velocidades. Perdón. La aceleración sigue siendo un cambio de velocidades y en este caso la aceleración radial se define como el cuadrado de la rapidez
dividido entre el radio. Dividido entre el radio. Bien, esto en cuanto al movimiento circular uniforme, la aceleración radial es una aceleración que va siempre va en dirección hacia el centro. Aquí siempre va en dirección hacia el centro, va a lo largo del radio, pero siempre apuntando hacia el centro hacia el centro de la circunferencia. Ahora bien, aquí asumimos que no hay aceleración lineal, ¿sí? O sea, no hay aceleración lineal, solamente radial. Y esa aceleración radial depende del cuadrado de la rapidez dividido el radio de la circunferencia. Esto sería el equivalente a cinemática. Ahora también hay un equivalente a dinámica, donde aplicábamos las leyes de Newton. En este caso, la suma de las fuerzas, en este caso no sería, digamos, cualquier fuerza, sino que serían las fuerzas radiales. En este caso, la suma de las fuerzas radiales será la fuerza neta. Y esto será igual a la masa del objeto por la aceleración radial. Pero aquí la palabra clave es que son fuerzas radiales, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos una pregunta conceptual. Bueno, esta persona está rotando así como rotaría en estos juegos mecánicos. Tiene esta trayectoria circular. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué dirección actúa la fuerza neta? Puede actuar hacia el centro, o puede actuar en dirección opuesta al centro, o puede actuar hacia el centro y hacia afuera. Bueno, aquí, aunque parezca contraintuitivo, noten ustedes que la aceleración, la fuerza neta tiene la misma dirección que la aceleración radial. ¿Sí? Tiene la misma dirección que la aceleración radial. Y ya hemos comentado que la aceleración radial siempre va hacia el centro de la trayectoria circular, es decir, hacia el centro de la circunferencia. Entonces, la respuesta será que va en dirección hacia el centro. En esa dirección actúa la fuerza neta. Aquí es importante, la fuerza centrífuga, eso no existe, ¿sí? Eso no existe. La que existe es pues la aceleración centrípeta, que va hacia el centro. Ese concepto de fuerza centrífuga apareció por ahí como para hacer les digo, como para explicar por qué los objetos quisieran irse hacia afuera de la trayectoria circular, pero no, eso no existe. Eso no existe. Bien, entonces básicamente esto es el movimiento circular uniforme. Ahora, hay unas relaciones aquí importantes que habría que estudiar. Aparece un concepto nuevo, por ejemplo, el tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta completa. Permítanme, vamos a cambiar el pizarrón. Vamos a cambiar a la pizarra.
Vamos a cambiar aquí a la pizarra. Entonces tenemos el movimiento circular y tenemos acá el objeto, ¿verdad? El objeto con su velocidad, bueno, con su rapidez, mejor dicho. No, sí sería velocidad porque lleva esa dirección. Bien, entonces puede estar rotando en esta dirección, ¿sí? Vamos a dibujar aquí el radio, bueno, el diámetro, mejor dicho. Y entonces recuerden que ahora los desplazamientos los medimos en radianes. Bueno, aparecerá la unidad metro por ahí cuando hablemos del segmento. Cuando hablemos del segmento de circunferencia, pues sí, cuando hablemos de ese, eso estará en metros, pero el ángulo, cuando utilicemos el ángulo, eso deberá estar en radianes. Ahora bien, la longitud de una circunferencia completa, o el perímetro de la circunferencia, es 2pi por r. Esto sería al completar una vuelta completa, esto equivale a una vuelta. Sí, eso equivale a una vuelta en todo el círculo. Entonces el tiempo que tarda el objeto en completar una vuelta se llama el tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta se llama periodo. Y es, digamos, representado por la letra T mayúscula. Entonces, cuando usted vea la letra T, si usted se la encuentra en un ejercicio, esta letra T mayúscula se refiere al periodo y es el tiempo que le toma al objeto completar una vuelta, ¿sí? Una vuelta completa. Ahora, aparece otro concepto aquí importante. Este lo van a ver más a detalle en Física General 2. Es el concepto de frecuencia. Es decir, cuántas vueltas logra completar, cuántas vueltas logra completar por unidad de tiempo. Entonces aquí aparece el concepto de frecuencia. Con este están más familiarizados ustedes porque este concepto lo utilizan los procesadores de las computadoras. Se refiere como ciclos por segundo, se mide en hertz. Entonces, aquí lo podemos definir como la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, el periodo es un tiempo y se mide en segundos. La frecuencia se mide en hertz. Se representa como Hz y equivale a ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia F es igual a 1 sobre el periodo.
1 sobre el periodo es igual a la frecuencia. Bien, entonces decíamos que en el movimiento circular uniforme tenemos que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Pero si hablamos del periodo, entonces será 2πr. Si hablamos de un periodo, será igual a la rapidez por el periodo. De manera que el periodo es igual a 2πr sobre la rapidez del objeto. Sí, y si el periodo es 2πr sobre la rapidez del objeto, la frecuencia es entonces la rapidez del objeto dividido entre 2πr. 2πr. Bien, bueno, entonces en cuanto a cinemática, del movimiento circular, esto sería lo que ustedes tienen que saber. En la parte de dinámica, lo que se incorpora es ver qué fuerzas actúan sobre el objeto, pero solo tomamos en cuenta aquellas fuerzas que son radiales. ¿Dónde observamos nosotros el movimiento circular uniforme? Bueno, justamente ese es el movimiento de los satélites, ¿sí? Usted los coloca en ciertos puntos específicos del espacio y entonces los satélites siempre están, digamos que siempre están cayendo. Se mantienen en este movimiento circular alrededor de la Tierra. Entonces aquí estaría la Tierra. Y entonces los satélites siempre quieren irse en dirección a la Tierra, pero la Tierra se les mueve, entre comillas, y entonces están permanentemente cayendo. Están permanentemente cayendo. Se requiere, para mantener un satélite en órbita, se requiere que tenga una cierta rapidez. Entonces, no cualquier objeto que usted mande al espacio podrá orbitar alrededor de la Tierra. Porque si no tiene la rapidez suficiente, lo que va a pasar es que va a empezar a hacer un movimiento en espiral hasta impactar con la Tierra. Y si esta rapidez es superior, entonces se fue de órbita, ¿sí? Se pierde en el espacio, se va. Entonces, eso sería un ejemplo de donde se aplica el movimiento circular uniforme. Nosotros como planeta, bueno, el planeta Tierra, mejor dicho, tiene un satélite natural, que es la Luna. Algo curioso es que la Luna, pues cada vez se aleja más de la Tierra y va a llegar a un punto donde se separa. Entonces, ¿qué mantiene? Esto es importante. ¿Qué mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol? Bueno, un cierto equilibrio que hay entre la rapidez que tienen los planetas y la atracción gravitatoria al Sol. Si el planeta se desacelera por alguna razón, vamos a empezar a ser atraídos hacia el Sol. O digamos, si aumenta la rapidez con la que nos vamos moviendo, entonces salimos de la órbita y nos perdemos en el espacio exterior. Aquí en este caso estamos estudiando, en este caso asumimos que el satélite forma una trayectoria circular alrededor del cuerpo del cual orbita. Pero si usted observa las trayectorias de los planetas, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, va a observar que no son circulares,
sino que tienden a ser elípticas. Tienden a ser elípticas. Bueno, idealmente nosotros vamos a empezar estudiando pues órbitas circulares, que sí se pueden dar, pero va a observar usted, si hay alguien aquí de astronomía y astrofísica, que estas órbitas son elipses. Hola. ¿Hola? No, o sea, sí, yo soy de astronomía. Excelente, excelente, bueno, excelente. Entonces sí, en realidad las órbitas son elípticas. Bien, vamos a detener la clase por aquí el día de hoy.